Ok. Amén. Así vamos, pues. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Santo, porque tú nos permites esta noche, Señor, reunirnos de esta manera, Padre, para alabar tu nombre, Señor, en el estudio de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado por medio de Cristo Jesús y porque tú has puesto en el corazón de nuestro hermano Walter, Señor, el compartir tu palabra y tu amor y la salvación que tú das, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos, Señor, y todos los que van a ver en YouTube, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Padre Santo, que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre Santo. Ayúdanos siempre, Señor, a buscarte más, a quererte más, Señor, y te ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, bienvenidos entonces a este estudio que estamos haciendo hoy para no perder la continuidad, para no atrasarnos ahí con los temas que vamos. Y hoy vamos a ver un pasaje que ha sido motivo siempre de duda, de gente que trata de desmitificarlo eh, o de mitificarlo, ¿verdad? Porque muchos piensan que la Biblia es un mito, pero pues vamos a ver hoy, vamos a estudiar el pasaje y vamos a ver las razones por las que creemos que es algo real. Eh, y entonces vamos a irnos a la presentación para ver esto. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está. Bueno, siempre pregunto si pueden ver la presentación para no fallar Sí se con ve. eso. Ok, gracias. Vamos a ampliar aquí. Ahí estamos. Bueno, el título que le pusimos aquí es Jesús el fantasma. Y vamos a ver por qué. No es una herejía, sino vamos a ver por qué se puso este título. Entonces, el pasaje está en Marcos 6, de los versículos 30 en adelante. Voy a pedir favor a alguien que nos ayude con la lectura del pasaje. Sí, yo lo puedo leer. Gracias. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Bueno, vimos que Marcos hace una pausa o una especie de paréntesis, porque venía relatando cuando Jesús manda a los discípulos de dos a predicar, y les dice que no lleven nada, que vayan ahí sí que por fe. Pero en medio de eso, Marcos mete el relato de la muerte de Juan el Bautista. Y en la muerte de Juan el Bautista, pues nosotros hablábamos de que esa es una enseñanza de que el ministerio eh, tiene su costo. Y muchas veces puede ser un costo alto, pero como cristianos comprometidos, pues tenemos que estar dispuestos a pagar ese costo. Amén. Juan el Bautista pagó su ministerio con su vida, con su cabeza, porque lo decapitaron, pero no fue el único. Los demás discípulos, pues en su mayoría fueron martirizados. Entonces, pues Marcos está probablemente poniendo esto ahí, inspirado por el Espíritu Santo, para entender
que el compromiso que tiene el ministerio, el costo que tiene el ministerio, y pues ahora continúa con el relato que dejó pendiente de cómo les fue a los discípulos que fueron a predicar. Entonces aquí relata que regresaron, pues seguramente entusiasmados, contentos, porque eh, le vinieron a contar que pues habían predicado, que habían orado por los enfermos, que los enfermos habían sanado, que habían echado fuera demonios, todo ese tipo de cosas le contaron y lo podemos ver por lo que relatan los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan. Siempre pongo yo los pasajes paralelos para que cuando tengamos tiempo, pues veamos esos relatos que se complementan. Pero entonces cuando regresan, el Señor les dijo, vengan, vamos a descansar, vámonos a un lugar desierto a descansar un poco, porque pues era mucha gente la que iba y venía, y dice que ellos no tenían ni tiempo para comer. Sí. Imagínense, pues fueron a predicar, quién sabe cuántos tiempos hicieron en el día o si no hicieron ningún tiempo. Y ahorita regresan cansados, exhaustos de esa jornada. No sabemos cuánto tiempo predicaron, si fueron días, si fueron meses. El tema es que tuvo que haber sido algo agotador. Entonces Jesús lo entiende y se los lleva a un lugar desierto. Entonces se fueron en la barca y llegaron a un lugar pues, como dice aquí, donde no había nadie, un lugar desierto. Sin embargo, la gente que estaba pendiente ya de Jesús, aquí ya no lo dejaban en paz. Ya, pues, había multitudes que le seguían y dice que muchos de los que lo vieron le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Recordemos que el mar de Galilea o el lago de Genezaret, pues era un lago grande, pero se podía atravesar en lancha o lo podían rodear las personas para llegar de un lugar a otro. Y eso fue lo que hicieron aquí, se fueron caminando y pues llegaron antes y cuando los discípulos, Jesús y los discípulos llegan, según ellos, para descansar un poco, ya el lugar estaba lleno de gente. Entonces dice que salió Jesús y vio a la gran multitud. Otra vez Marcos nos habla de las grandes multitudes. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Recordemos que esta gente, pues sí, tenían líderes religiosos, tenían a los escribas, a los fariseos, pero esos eran malos pastores, eran como Jesús comparó, ¿verdad? Un pastor asalariado, un pastor que trabaja por un sueldo a la hora de que las ovejas estén en peligro, que venga un animal salvaje, pues obviamente primero salva su vida y las deja ahí. Pero él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, anunciando que pues él iba a morir por nosotros. Entonces él ve a las multitudes con esa decadencia religiosa, con ese tipo de líderes religiosos que tenían en aquella época. Entonces él siente compasión y aunque estaba cansado, exhausto, agotado, pues él no dejaba de enseñar y de guiarlos. Y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, ¿cuánto tiempo estuvo enseñando, predicando? Pues tampoco sabemos, pero Jesús podía pasar todo un día, toda una mañana, todo un día hablando y la gente no se cansaba y no se iban. Y este es el caso, pues la gente estaba ahí desde que lo vieron, desde pues cuando lo vieron salir o meterse a la barca y empezaron a caminar, probablemente desde la mañana. Y aquí, pues se les pasó el almuerzo, pues, tal vez la hora de la cena y la gente no ha comido. Entonces los discípulos se acercan a él y les dicen, mira, este lugar, aquí no hay nada, pues ya la hora es muy avanzada. Vamos a ponerle las 6 de la tarde, aunque no tenemos la hora exacta, pero ya son las 6 de la tarde, la gente no ha almorzado y no hay nada cerca. Entonces, despídelos para que vayan a los campos de aldeas de alrededor y compren paz, pues no tienen que comer. Algo lógico, una
sugerencia, una recomendación a Jesús por si él no se había dado cuenta o por si él no había sentido hambre. Ahora, no sabemos exactamente la intención de los discípulos. No sabemos si le dijeron esto por compasión con la gente, preocupados por la gente, o porque ellos mismos tenían hambre, porque igual ellos no habían comido. Y vemos en el versículo anterior que dice que no habían tenido tiempo ni para comer. Entonces regresaron de predicar, se embarcan para ir a descansar, y cuando pretenden descansar, ya está un montón de gente ahí esperándolos. Entonces Jesús empieza a enseñar. Obviamente los discípulos tenían su trabajo cuando Jesús enseñaba, lo hacían como de servidores o de diáconos, ayudando a sentar a la gente. En este caso, pues hablando de 5,000 personas, pues tal vez hasta se distribuían en esta serie que yo les menciono tanto, aparece así, se distribuyen para repetir lo que está diciendo Jesús, porque los que estaban hasta atrás, pues ya no oían, ya no llegaba la voz de Jesús hasta ahí. Y es difícil de imaginar 5,000 personas, y los evangelistas dicen 5,000 hombres. Eso quiere decir que si habían mujeres y niños, pues fácilmente era el doble de esto, ¿no? Unas 10,000 personas. Entonces, pues los discípulos que vayan a comprar su comida ya, y que se vayan a descansar, y así descansamos nosotros y así comemos nosotros también, ¿verdad? Pero la respuesta que les da Jesús, pues obviamente los deja totalmente desconcertados, porque él muy tranquilamente les dice, denles de comer ustedes. Y la pregunta normal y lógica y razonable de los discípulos es que vamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos estiman ahí más o menos la cantidad de dinero que necesitaban. Y un denario era el salario de un día, de una persona, de un jornalero. Entonces, si lo traspolamos a nuestra época y tomando el salario mínimo en Guatemala este año, en el 2025, lo aclaro por si alguien ve la grabación dentro de 10 o 20 años, si el señor no ha venido y si no la han borrado. Pero en el 2025 el salario mínimo anda en Guatemala en 3,800, 3,900 quetzales, dependiendo si la actividad es en la ciudad o es en el campo. El campo es un poquito menos, pero pongámosle 125 quetzales, 125, 130 quetzales. Pasándolo a dólares, podríamos hablar de 15 o 16 dólares que valía un denario. Y los discípulos dicen que necesitan 200 denarios. Y ese es un cálculo muy rápido, muy a la carrera, pero tomando como base este cálculo eran 25,000 quetzales, 25, 30,000 quetzales, más o menos 3,000 dólares, lo que necesitaban para darle de comer. Y eso es poco, porque estamos hablando de que ellos están calculando alrededor de 5 quetzales o de $1 para darle de comer a cada persona, tal vez por el costo de la comida en aquella época. Pero el día de hoy, si hacemos cuentas fáciles, lo menos que puede costar un sándwich, un pan con algo, son 15 quetzales, digamos. Y si eran 5,000 personas, que es poco, estamos hablando de 75,000 quetzales. Y si eran el doble, son 150,000 quetzales. El punto es, ¿de dónde iban a sacar los discípulos ese dinero? Definitivamente no tenían. Y pues obviamente se asustan y dice, ¿cómo les vamos a dar de comer? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Probablemente no tenían ni para comer ellos, menos iban a tener para darle a tanta gente. Pero Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Mírenlo. Y pues los otros evangelistas relatan que había un muchacho que tenía cinco panes y 2 peces. Marcos omite ese detalle, pero eso no cambia el propósito del pasaje. Entonces le dicen 5 y 2 peces. Y les mandó entonces que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 o de 50 en 50. Entonces dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos.
Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran, aquí está el detalle, miren, 5,000 hombres. No menciona mujeres ni niños porque esa era la forma de hablar de la época. Las mujeres pues realmente no, no se les daba importancia, a los niños menos. Entonces cuando había alguna reunión o alguno de estas cosas, pues solo mencionaban a los hombres. Pero obviamente tuvo que haber más gente ahí pensando en que también había mujeres y niños. El punto es que el milagro es portentoso, sean 5,000, sean 10,000 o sean 15,000. De cualquier forma, Jesús hizo algo totalmente sobrenatural y ese es el problema de muchas personas. Hay mucha gente que no cree y dice, no, lo que pasa es que esta es una metáfora nada más para enseñar pues que debemos ser generosos. Aquí lo que los escritores bíblicos están haciendo es poner un hecho ficticio que de la enseñanza para ser generoso. Porque para muchos la Biblia es un libro de enseñanzas, un libro de moral, de ética, pero que no es real. Obviamente les cuesta mucho entender o creer lo sobrenatural. Y de hecho, muchos buscan justificaciones. Yo leí en un periódico de aquí de Guatemala, Soy 502, un artículo de una de las redactoras del periódico que lo tomó de otra fuente. Obviamente no era, no lo inventó ella, pero lo leyó y decidió publicarlo sin establecer la veracidad de la fuente o la seriedad de la fuente. Y eso es, para un periodista, yo creo que es un gran error porque si va a reproducir algo, por lo menos tiene que ver que sea de una fuente seria. Pero el punto es que ella ponía ahí que lo que pasó, lo que debe haber pasado es que en esa época, pues obviamente morían muchos peces por los cambios de clima. Entonces seguramente que hubo una mortandad de peces y los peces estaban en la orilla, entonces la gente fue y agarró los peces y comió. Eh, pues eso obviamente tiene sus problemas porque esa gente estaba acostumbrada a comer peces frescos porque era de lo que de la industria de esos lugares se basaba mucho en la pesca, especialmente en lugares como Capernaum, que ya vimos, y los alrededores del mar de Galilea. Entonces no iban a comer un pez muerto que aparecía en la orilla, que no se sabía si había estado envenenado o qué. Y el otro problema que tiene eso es que se habla de los peces, pero ¿y los panes? ¿De dónde salieron? Los peces estaban muertos, pero ¿qué? Llegó pan también por el agua. O sea, eh, hay gente que trata de justificar o de buscar una explicación natural de lo que es sobrenatural. Y sencillamente no se puede. La ciencia tampoco puede explicar lo sobrenatural, pero eso no significa que no exista. Lo interesante es que hay mucha gente que sí cree en los fantasmas. De hecho, hay programas de televisión. Aquí hay un programa de televisión en donde pues todo se basa en andar buscando fantasmas en los cementerios o en los lugares desiertos y hasta llevan grabadora para grabar los sonidos que hacen los fantasmas y cosas pues que totalmente son más difíciles de creer que el saber que hay un Dios poderoso que puede hacer cosas sobrenaturales y aquí lo está demostrando. Jesús como Dios mismo, pues vimos en otro pasaje anterior que con su sola voz, con su sola palabra, calmó una tormenta en medio del mar. Después, con una sola palabra, calmó una tormenta espiritual de un endemoniado que estaba totalmente atormentado pues él controla las fuerzas de la naturaleza y controla también pues las fuerzas eh, espirituales, podríamos decir. Y esto es una demostración de eso.
Pero todo esto tiene un propósito. Jesús está enseñando a sus discípulos y enseñando a nosotros algo. ¿Y qué es lo que está enseñando? Pues que Él es el proveedor. Él es el que nos surte de todo. Él es el que a Él le debemos el alimento. Él, creó los cielos y la tierra, y en la tierra, pues Él creó los animales, la hierba del campo, o sea, todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos para alimentarnos, Él los creó. Entonces, pues nosotros nos encanta leer los salmos, ¿verdad? Y el Salmo 23, por ejemplo, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo decimos hasta lo sabemos de memoria, pero llega un momento cuando nos falta el dinero o tal vez no tenemos lo suficiente para cubrir nuestras necesidades, nos desesperamos y nos atormentamos. Y Jesús nos enseña por medio de estos milagros portentosos que Él está en control de todas las cosas. Y todo lo que tenemos, Él lo provee para nuestro bienestar. Yo soy testigo pues, total de la provisión del Señor, porque pues, he comentado muchas veces que hemos tenido necesidades, hemos tenido carencias, pero el Señor ha estado ahí siempre y nos provee más de lo que necesitamos. Podríamos decir que en época de crisis económica, pues realmente hemos sido ricos porque hemos podido viajar, hemos podido disfrutar, hemos podido, eh, pues incluso estudiar lo que comentaba al inicio de poder completar mis estudios, ha sido con la provisión de Dios, porque igual si me pongo a hacer cuentas de lo que cuesta el seminario, lo que puede costar una carrera, pues yo podría decir, yo no tengo la capacidad de pagar eso. Y sin embargo, la provisión del Señor ha llegado y ha estado hasta el último momento. Y yo he visto su fidelidad y su mano poderosa en eso. Y no solo yo, mi esposa, lo hemos visto como familia, al Señor en control, al Señor multiplicando los panes y los peces una y otra vez. Así que la enseñanza para los discípulos y para nosotros el día de hoy es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí está prácticamente Jesús dando una manifestación, revelando que lo que él dice en su palabra, que lo que los profetas y los escritores inspirados por Dios en el Antiguo Testamento dijeron, pues es algo real y él lo está demostrando. Entonces, pues ya, alimentan a la multitud aquella, obviamente comen ellos también, porque sobró ahí bastante. Entonces dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí va de un lado para otro, ¿verdad? Está en un lugar en el lago y pasa a otro y después regresa pues como tienen una barca a su disposición, que como ya dijimos, pues Pedro, por ejemplo, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores, tenían que tener una barca propia y entonces ahí pues se están transportando. Como en aquella época la forma de transportarse de un lugar a otro era o a pie o a caballo, o algún de estos animales, no había otro medio de transporte, no habían automóviles, ni taxis, ni, eh, ni Uber, ni nada de eso, entonces o era a pie o era a caballo o en burro o en barca. Entonces ellos, pues como tienen la barca en la mano, van de un lugar a otro. Pero este hizo a sus discípulos, y si vemos otros pasajes como Mateo, la palabra que él utiliza o la palabra original denota como que los presionó para que entraran en la barca. No fue
como que si quieren vayan, sino que hubo cierta presión, hubo un mandato de Jesús de que se fueran en la barca. Y entonces, pero él los hace que se metan en la barca, pero él no entra. Él despide a la multitud, le dice, váyanse ustedes, yo me quedo aquí despidiendo a la gente. ¿Cuánto tiempo tardó en despedir a la gente? Pues no sabemos, pero dice que después de que los despidió se fue al monte a orar. Ya sabemos que una de las disciplinas más importantes de Jesús era orar y normalmente se iba a un monte, a un lugar así apartado para orar. Y ahí estuvo orando hasta la noche, porque dice que al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Eh, Calculando más o menos el horario, le dio de comer a la gente y los metió a la barca. Ahí pues todavía no habla de que fuera ya noche o que empezara a oscurecer. Solo dice que era avanzada la hora cuando les dio de comer. Entonces, vamos a estimar que eran más o menos las 6 de la tarde cuando él mete a los discípulos a la barca. Y aquí dice que están en la cuarta vigilia de la noche y no avanzan. Y estamos hablando de las 3 o 4 de la mañana. Entonces, ahí están, ya los discípulos llevan 8, 9 horas remando porque el viento les era contrario. Jesús sabe esto, que es lo que les va a pasar. Tal vez Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, pues también se imaginaban que esto iba a pasar porque ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a navegar en el mar de Galilea y pues entonces más o menos conocían el tiempo, el clima y qué era lo que iba a pasar. Y por eso es que Jesús prácticamente los presiona para que entren en la barca. Pero por algún tema sobrenatural también el viento no los dejaba avanzar. Y ahí estaban los pobres remando. Ahora, pongámonos en las sandalias de los discípulos. Venían de predicar, cansados, agotados. Jesús les dice, vamos al otro lado y vamos a descansar. Y cuando llegan al otro lado ya está la gente esperando. Entonces Jesús se pone a enseñar por horas, quién sabe cuántas horas, pero eh, pues ellos están cansados, agotados y sin comer. Jesús multiplica los panes y obviamente los pone a ellos a repartirlos. Entonces, imagínense a 10, 11 discípulos repartiendo panes y peces para 5,000 o 10,000 personas. O sea, no fue nada fácil. Los pusieron en grupos de 50, de 100 y probablemente cada uno pues fue a agarrar sus respectivos grupos, se los dividieron, pero eso pues obviamente los agotó más. Bueno, ahora se meten en la barca y empiezan a remar y pasan 6, 8, 9 horas remando. Cualquier ser humano aquí está que ya no puede mover ni un dedo, ¿verdad? Totalmente agotados, totalmente exhaustos. Y Jesús también, Jesús tampoco ha parado, Jesús tampoco ha tenido tiempo para comer, solo ha tenido un tiempo para orar, pero el resto del tiempo pues ha estado sumamente ocupado, porque se compadecía de la gente y era él el que tomaba la iniciativa de enseñar cuando miraba a la gente, de predicar. No eran los discípulos los que le decían, bueno, hay gente, pues predican, sino él, por compasión, hacía todo esto. Ah, ¿qué nos enseña eso? Pues otra vez, el ministerio tiene un costo. El ministerio, el servir al Señor no es fácil, es agotador, es cansado, requiere pues muchas veces muchas horas de sacrificios, de desvelos, pero pues el Señor nos dejó un gran ejemplo de, de cómo trabajar, del compromiso que tenemos con el Señor y tenemos que estar dispuestos otra vez a pagar ese precio porque pues el Señor nos lo ha dado todo y lo menos que podemos hacer es obedecerlo y servirlo. Pero también eso nos enseña, mis hermanos, que nuestros líderes se cansan, nuestros pastores se cansan, los servidores de la iglesia, todos los que trabajan en la iglesia
los secretarios, la gente que limpia, qué sé yo, los que ordenan, los que realizan las actividades, todos esos ministerios, es agotador. Los músicos incluso, pues se cansan, tienen que ensayar, pero todo el mundo dice, ah, qué rico ser músico, es solo tocar, cantar y ya estuvo. No, o sea, todo trabajo para el Señor, evangelizar, pues no sé, todo trabajo para el Señor requiere sacrificio y cansa. Entonces, pues también nosotros oremos por nuestros líderes, oremos por nuestros pastores, oremos por los servidores en la iglesia, oremos por nuestros maestros, porque todos necesitamos esa fuerza y también todos necesitamos descansar. Nuestros pastores necesitan descanso. Yo me pongo a pensar en la tarea de pastores. Es permanente, pues, o sea, no hay fines de semana. Al contrario, el fin de semana es cuando más trabajan, ¿verdad? Y en la semana, pues, hay que estar atendiendo las necesidades de la congregación. Y entre más grande es la congregación, mayor trabajo tienen los pastores y los copastores y todo el mundo que trabaja en la iglesia. Entonces, oremos por ellos y también, pues, procuremos que tengan descanso y nosotros cuando servimos, pues también procuremos descansar. No es malo eh, dejar el ministerio una semana, 2 semanas, pedir quien lo cubra a uno, un mes incluso, y poder recuperar fuerzas para poder servir mejor, porque de lo contrario nos quemamos, el famoso burnout que dicen que pasa tanto a nivel empresarial, a nivel ejecutivo, como dentro de la iglesia. Hay gente que se quema, hay misioneros que se queman, que tienen que regresar del campo quemados, quemados pues físicamente, o espiritualmente, no necesariamente porque en el sentido literal de la palabra, pero agotados, cansados. Ese es el caso de los discípulos aquí, ese puede ser el caso de muchos líderes o de nosotros mismos, si no, pues también procuramos descansar o procuramos el descanso de nuestros líderes. Pero siguiendo con el tema, eh, ellos están en el mar, agotados, exhaustos, remando, no avanzan. eh, El viento es fuerte, no necesariamente es una tormenta como la que pasaron anteriormente, pero sí hay fuerte viento y obviamente hay oleaje y pues lo más importante es lo agotados que ellos están. Y ven de repente a alguien andar sobre el mar y lo primero que piensan es un fantasma. Lo que decíamos, ¿verdad? Hay gente que le parece fácil creer en los fantasmas, pero les parece difícil creer en Jesús o en los milagros o en lo sobrenatural que Jesús hace. Y ellos ni siquiera les pasó por la mente que pudiera ser Jesús, sino que era un fantasma. Y en aquella época, pues se creía, había muchas supersticiones y se creía que los fantasmas y los demonios pues estaban en el mar, en la oscuridad y que ahí se manifestaban. Y los discípulos, pues también contagiados de esta superstición, pues piensan que es un fantasma y gritan de temor, ¿verdad? De miedo, porque todos lo veían, no era que solo uno, sino que el primero que lo vio debe haber dicho, miren, ustedes ven lo que yo estoy viendo, y sí, todos lo vemos, y entonces, pues les murieron del miedo, como decimos nosotros, y dice aquí se turbar. Eh, Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y las otras versiones de la Biblia, vamos a ver, o perdón, los otros evangelios, vamos a ver otro aquí, nada más para comprobar ese relato, porque aparentemente Jesús como que hizo como que iba a pasar de largo. Algunos de los evangelistas lo relatan así, ¿no? Mateo 14, por ejemplo, eh, alimentación de los 5,000 y Jesús anda sobre el mar. Aquí habla de la cuarta vigilia de la noche, lo que dijimos que eran alrededor de las 3, 4 de la mañana, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo.
y en día Jesús les habló. O sea que Mateo relata prácticamente lo mismo. Vamos a ver cómo lo relata Juan. Juan 6, versículo 15. Dice, ah, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces le recibieron en la barca. Bueno, el relato es prácticamente el mismo en todos, eh, pero ¿qué está haciendo Jesús aquí? Otra vez, pues está enseñando. Nuevamente les está enseñando a los discípulos quién es Él. ¿Se recuerdan que cuando Él calma la tempestad, los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y aquí, pues Jesús les dice, yo soy, no temáis. Y este yo soy es el nombre que tenía Dios en el Antiguo Testamento, el Yahweh, Yahvé o Jehová. El Yahweh son cuatro palabras hebreas que significan yo soy el que soy. Y fue lo que Jesús le respondió a Moisés cuando eh, Moisés le dice, bueno, voy a ir con Faraón a decir que libere al pueblo y ¿quién le dijo que me mandó? Y entonces, cuando Faraón me pregunte quién te mandó, entonces, como preguntándole a Dios quién lo había mandado, y Dios le contesta, yo soy el que soy. Y esa respuesta de Jesús en hebreo es lo que forma la palabra Yahvé, que en hebreo no se escriben las vocales, solo tienen sonido, pero no hay símbolos de vocales, sino solo de consonantes. Son cuatro consonantes las que forman el nombre de Dios en hebreo, el Yahweh, o como decimos Yahvé, y de donde se deriva Jehová. Entonces aquí prácticamente bueno, les dice, yo soy Dios. El yo soy significaba el nombre de Dios. Y por eso los fariseos y los escribas y los líderes religiosos pues le decían blasfemo porque en más de una oportunidad él dice eso, yo soy. Él se identificaba como Dios, pero realmente él es Dios. Entonces, él aquí se está mostrando, se está enseñando a los discípulos que Él es Dios y que Él puede caminar sobre el agua. Él es el único que puede caminar sobre el agua. Y aquí, pues, nos vamos al Antiguo Testamento. Podemos ver vamos a ver, Salmo, vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo 77. ¿Qué nos dice el Salmo 77? Los versículos 19 al 20 nos dice, en el mar fue su camino, y en tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Mire lo que está diciendo el salmista. En el mar fue tu camino. Anterior en el 18 dice, la voz de tu trono estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y en el 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Aquí Jesús está enseñando, yo soy la revelación del Antiguo Testamento, yo soy de quien habla el Antiguo Testamento. Yo soy, pues, Dios, como lo menciona el salmista aquí. Entonces, eso, pues, nos deja una gran enseñanza
que Jesús está cumpliendo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Y en Isaías 43, si vamos a Isaías 43:1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Serbia, a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y el 5 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Vemos la similitud. Otra vez, cuando pases por las aguas, dice, no te anegarás. Y les dice, no temas, lo mismo que les está diciendo aquí, yo soy. En otras palabras, es Dios el que está aquí. Y no teman, como decía el Antiguo Testamento. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y, pues habla también, a mis ojos fuiste de gran estima. El Señor nos ama, Él está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. Eh, y esa es una enseñanza para nosotros. El Señor está con nosotros. No podemos pensar en que no vamos a tener tempestades, tormentas, en que no vamos a tener problemas, pero que el Señor pues nos anima, nos exhorta a confiar en Él. Los otros evangelios en Mateo eh, se relata que Pedro le dijo al Señor que él quería caminar también sobre el agua. Y el Señor le dijo, pues, si quieres caminar sobre el agua, ven. Vamos a ver el relato. Dice Mateo 15, 28, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí ya, ya se están dando cuenta de quién es Jesús. En el relato anterior, que él calma la tempestad, dice, ¿quién es este? Ahora se dan cuenta de quién es Jesús. Pero el tema de Pedro es interesante también, porque Pedro le pide caminar sobre el mar y el Señor lo deja. Pero dice que cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. Y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿verdad? A veces tomamos decisiones en fe. Pues le creemos al Señor y decidimos hacer algo, iniciar un proyecto o tomar una decisión o servirle en algo, empezar un ministerio pues algún proyecto para el Señor. Y entonces decimos, esto es para el Señor y entonces Él me va a respaldar y lo voy a hacer por fe. Y empezamos a trabajar y nos va bien y tenemos éxito, pero de repente viene algún problema, algún inconveniente, el enemigo pone algún obstáculo y nuestra fe se debilita. Lo que le pasó a Pedro. Vio el viento y tuvo miedo. Nos entra miedo y entonces empezamos a dudar del Señor. Y la exhortación es la de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué, pues,
nuestra fe es tan corta. Ah, es interesante que Marcos no relata este pasaje, pero estaba pensando yo que la fuente de información de Marcos, según se sabe y según estudiamos en la introducción, fue Pedro, porque Marcos no fue un testigo presencial, Marcos no estaba en la barca. Marcos era un jovencito cuando todo esto pasó, probablemente un adolescente. Entonces Marcos después escribe pues lo que Pedro le relata. Muy probablemente pues fue una de sus fuentes de información. Entonces Pedro no le debe haber contado a Marcos o no quiso que Marcos escribiera que el Señor lo había regañado por tener fe, ¿verdad? Pero esa es especulación mía, no es que la escritura lo diga así, pero alguna razón tiene que haber por lo que Marcos no lo relata. Pero el punto es que Mateo sí, Mateo estaba ahí, Mateo sí iba en la barca, entonces él relata lo que pasó con Pedro y cómo pues Pedro duda todavía un momento el- al ver el viento. Pero bueno, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces vemos, mis hermanos, las enseñanzas de esto. Primero el trabajo agotador, otra vez salen del mar, terminan la travesía y cuando llegan a la tierra, saliendo de la barca, ese otra vez la gente les cae encima para llevar a los enfermos y todo. Eh, yo solo de relatar esto ya estoy cansado de pensar todo lo que estos pobres tenían que pasar, todo el esfuerzo que tenían que hacer, todo el cansancio acumulado, a qué horas dormían, a qué hora comían, y pues obviamente con Jesús al frente. Jesús era el que pues les estaba comandando. Entonces, eso nos enseña, pues, la dedicación y el compromiso y el esfuerzo que se requiere para servir al Señor. Este pasaje nos enseña que Dios es nuestro proveedor, que Él nos puede suplir todas nuestras necesidades, que debemos confiar en que Él es el creador del cielo, de la tierra, el creador del universo, y que pues Él tiene la potestad de proveernos, nada nos va a faltar confiando en Él. Que pues nos enseña también a no dudar, porque si dudamos nos hundimos y entonces el Señor requiere confianza en su palabra, en sus promesas. Y pues también nos demuestra que Jesús enseñó y comprobó con sus hechos, con sus milagros, con todas las cosas sobrenaturales que Él es Dios. Él es absolutamente divino y absolutamente humano. Y era una enseñanza para la dureza del corazón de los discípulos porque les costaba asimilar, les costó mucho asimilar también a ellos lo sobrenatural, también ellos cayeron en el error de creer más en los fantasmas que creer en Jesús, pero los vemos un tiempo después escribiendo ya con plena conciencia de lo que Jesús era, de lo que Jesús significaba, y ya creyeron en él. Y con relación a lo que la gente no cristiana o contraria a lo que dice la escritura de que estos son inventos, de que estos son nada más pues como enseñanzas para que nos portemos bien o de principios éticos o para que seamos generosos, pero que todo es ficticio, pues también aprendemos aquí que los discípulos no iban a dar su vida por una mentira. Como dijimos, todos los discípulos prácticamente murieron eh, asesinados por su ministerio, por predicar el Evangelio. Nadie iba a querer dar su vida por algo que habían inventado, que se pusieron de acuerdo todos, ¿verdad? Después de que murió Jesús y entre todos, pues hicieron una tormenta de ideas y entonces inventaron todas estas cosas. No iban a dar su vida por eso, pues nadie iba a dar su vida por una mentira.
pero ellos decidieron morir por el Señor. Incluso Pedro dice que pues lo iban a crucificar y él dijo que lo crucificaran, pero de cabeza, porque él no era digno ni siquiera de morir eh, crucificado como murió Jesús, sino él tenía que tener una muerte más humilde, podríamos decir. Entonces, mis amigos, mis hermanos, creemos definitivamente lo que las escrituras dicen, porque tenemos evidencias que el Señor Jesús dio, y hay evidencias dentro y fuera de las escrituras de lo que Jesús hizo. Y si con esto no creemos, pues realmente ya no hay forma de creer, ¿verdad? Si aún así dudamos, pues ya debemos pedirle al Señor que nos suavice el corazón porque lo tenemos endurecido. Pero bueno, esa es la enseñanza que tenemos para ahora. Ya estamos en el tiempo y pues como dije es un pasaje muy, ¿no? que has recibido muchos ataques, pero nosotros creemos en que no es un mito, que es la verdad y lo podemos experimentar en nuestra vida. Eso es lo más importante, que el día de hoy todo esto podemos experimentarlos, a Dios como proveedor, a Dios teniendo cuidado sobre nosotros, a Dios llevándonos por delicados pastos, dándonos descanso, y, y sobre todo, pues, el gozo de servirlo, la paz que experimentamos cuando servimos al Señor y el gozo que eso nos da, porque realmente es un gozo servir al Señor. Entonces, todo esfuerzo que hagamos, pues, es compensado con esa paz, con ese gozo aquí, y obviamente nuestra recompensa eterna será mucho mayor. Así que con esto terminamos. No sé si alguien quiere preguntar o comentar, ah, o enriquecer la enseñanza con alguna experiencia personal o no sé, lo que tengan en su corazón. Sí, como usted dice, hermanito, que así como líderes, ¿verdad? Tenemos que tener mucha fuerza para seguir adelante. Yo no sé cómo harían los apóstoles con tanto que tuvieron que hacer siempre, todos los días, ¿verdad? Y uno puede descansar un poco, pero siempre siente la presión, ¿verdad? Y se siente cansado uno, pero a ellos el Señor les da fuerza y así es como nos da a nosotros también para seguir adelante, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, bien precioso el Sí, estudio. Sí, especialmente ustedes, yo sé que ustedes han estado mucho tiempo sin pastor y prácticamente sí, sobre sus hombros ha recaído sí, sí. el trabajo de mantener esa iglesia ahí Ay, sí, 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 adelante, pero, sí. pero el Señor conoce su trabajo y Amén. Sí, eso es lo lindo y- que a él no se, con él no se queda nada. Él ya sabe y- cómo ponemos nosotros nuestro corazón, o si lo hacemos a la fuerza, o si ya cansadas ya no queremos seguir más. Él conoce. Por eso nosotros tenemos que darle todo a él. Así como él nos dice, ¿verdad? Sí. así es. Precioso, muchas gracias. Sí. Amén. Mm. ¿Alguien más, hermanos? Muy linda la clase, hermano Walter, muy motivadora, pues para seguir adelante y seguirnos fortaleciendo en el Señor, confiando en sus promesas y pues como la palabra de Dios no regresa vacía y es viva y eficaz, siempre nos motiva mucho, nos emociona y nos bendice. Gracias, gracias y muchas bendiciones, mi hermano Walter. Gracias, hermana Silvia. Gracias por sus comentarios. Bueno, si no hay más, entonces los dejo descansar, porque yo creo que ya están cansados también de todo lo que trabajaron los discípulos y Jesús. Entonces, que el Señor les bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Dios. Gracias, Que feliz pasen noche. feliz Feliz noche. Dios noche. los bendiga. Si Gusto nos en vemos el verlos. jueves, ¿no? Les Si nos vamos a ver el bendiga. jueves. El jueves, sí. Sí, pues es que dice la próxima semana, no, esta semana. Esta semana, el Sí, jueves seguimos. sí. Eso. Va. Feliz noche a todos, pues. Dios Feliz los noche. bendiga.